Hola, buenas. Voy a hacer un nuevo video. Esta vez voy a hablar acerca de uno de los mayores mitos comunistas. Es un mito que les encanta hablar, pero que genera muchas contradicciones y que demuestra muchas contradicciones del comunista actual, digamos, demostrando que son personas súper inconsecuentes, porque muchos, por ejemplo, Pablo Iglesias y muchísimos, acabo de ver un video en YouTube donde hablan con mucho orgullo acerca de cómo derrotaron al nazismo, de cómo los comunistas fueron tan capos para haber logrado detener o derrotar al Tercer Reich. Es como el máximo logro de la Unión Soviética, para ellos, digamos, al mismo nivel o superior al Sputnik o a la carrera espacial rusa. Lo ponen como que ellos hubieran sido los únicos que derrotaron al Tercer Reich, como que Francia, Inglaterra, el Reino Unido, Estados Unidos no hubieran tenido nada que ver. Lo cual es obviamente una falacia y una estupidez, como todos lo sabemos, pero vamos a ir parte por parte desgranando ese choclo y derribando ese mito. En primer lugar, hay que ir para atrás. Stalin, dentro de lo que se puede investigar de manera más o menos objetiva, Stalin en cierta medida era un admirador de Hitler. A pesar de que Hitler llegó al poder después de que Stalin ya se estaba metiendo en la Unión Soviética, Hitler logró hazañas económicas, o sea, agarró un país totalmente quebrado, desmoralizado, con hiperinflación. Yo no quiero blanquear a Hitler, pero esa es la realidad, digamos. Hubo un verdadero milagro económico alemán y el trabajador alemán alcanzó unos niveles de vida muy altos que solo fueron superados después, posteriormente, en Occidente, pero no antes. Y eso es muy contradictorio con la forma en cómo vivían, por ejemplo, los obreros soviéticos. Lo que sí admiraba mucho Stalin de Hitler fue la capacidad de unir todo en torno a su figura, a la de él mismo, digamos, ese culto a la personalidad que no es, si bien posteriormente fue muy común en los comunistas, antes de eso no era tan común, digamos. A Lenin después de muerto hubo cierto culto a su personalidad, pero no fue tanto como el que quiso hacer Stalin en torno a él, ¿no es cierto? Porque Stalin en un principio llega con una troika, llega junto a Bukharin y a otro funcionario, digamos, pero posteriormente lo que fue despejando gente de alrededor, Stalin, las famosas purgas, y en parte esas purgas estaban inspiradas en muchas de las cosas que estaba haciendo paralelamente Hitler, a partir del año 32, 33, 34. Entonces, Stalin, como era alguien contemporáneo, digamos, fue viendo lo que hacía y copiándole el culto a la imagen, copiándole, digamos, hasta estéticamente muchas cosas. Y eso, bueno, hay comunistas que obviamente no lo van a reconocer hasta el día de hoy, pero eso es parte de la historia. Posteriormente, ¿qué es lo más interesante de esto? Que Stalin sintió su corazón roto luego de que Hitler violara el pacto von Ribbentrop-Molotov. Digamos, había un pacto entre Alemania nazi y la Unión Soviética. Esto es algo que también los comunistas actuales olvidan o intentan bypassar o no reconocen. Convenientemente ellos dicen que ellos fueron quienes derrotaron al nazismo, pero no dicen que al principio de la Segunda Guerra Mundial eran aliados del nazismo. Estaban juntos, digamos, los dos regímenes totalitarios. Incluso en una época en que Italia no estaba en la guerra, digamos. O sea, podríamos decir que la guerra la empezó la Unión Soviética junto con Hitler en contra de Polonia. Así fue como empezó realmente la guerra y eran aliados. Y existen documentos que son bien interesantes, yo esto se lo escuché escotado alguna vez, donde tanto Francia como el Reino Unido declararon la guerra tanto a Alemania nazi como a la Unión Soviética. No a Italia, por ejemplo, en ese momento, porque Italia se empezó a meter después en la guerra. Así que esto es bien interesante para desmontar uno a uno todos los mitos que han generado los comunistas en torno a la Segunda Guerra Mundial, que como sabemos los comunistas son expertos en mentir y bueno, la Segunda Guerra Mundial ha sido como el gran eje movilizador de parte del mito, de la mitología comunista hasta el día de hoy. Incluso hay gente que se declara o se considera anti-stalinista, sin embargo, otra de sus contradicciones lo toman como el mito fundamental de la gran guerra patriótica, como le llama Stalin. O sea, se declaran anti-stalinistas, pero admiran profundamente lo que hizo Stalin en la Segunda Guerra Mundial, lo consideran lo mejor, lo consideran que fue excelente, y bueno, y se pisan en contradicciones una tras otra. Gente, como digo, como Pablo Iglesias, por ejemplo, o gente
que podríamos conocer acá en el Partido Comunista Chileno, etcétera. Es decir, dicen que están en contra de Stalin, pero su mayor orgullo como comunista fue la victoria de Stalingrado, de la Unión Soviética en contra de la Alemania nazi. Olvidando, como dije, que habían sido aliados en un principio en la Segunda Guerra Mundial los nazis con los rusos, y que fue Hitler quien, bueno, junto a algunos generales, pero principalmente Hitler por una cuestión personal, que repudiaba y odiaba al comunismo, quien traiciona y rompe ese pacto von Ribbentrop-Molotov y ataca a la Unión Soviética. Eso, digamos, está bastante documentado que durante días, aproximadamente más de una semana, Stalin quedó en shock porque Stalin jamás se imaginó que Hitler iba a traicionar ese pacto. O sea, se sentía aliado de él. No era solo algo de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, etc. No, se sentía realmente aliado Stalin de Hitler y Stalin de los alemanes. O sea, admiraba a Hitler, admiraba a los alemanes, admiraba al partido nazi. Y en esa época no existía el concepto antifascista que fue creado posteriormente por los comunistas a partir del año 41, a partir de abril, mayo del año 41, cuando ya estaba en curso la operación Barbarroja, en la cual un gigantesco contingente militar, principalmente de infantería, pero también de artillería, fuerza aérea, se embarcó en contra de Rusia por parte de los alemanes, digamos. Entonces, ahí vamos viendo que hay un montón de contradicciones y mitos de parte del mito comunista que sigue hasta hoy y que lo llena de orgullo por haber sido el gran país que derrotó a la Alemania nazi. Cosa que además es mentira porque hubo una intervención muy grande de Estados Unidos en Europa, digamos, desembarcando en Sicilia. Hubo una intervención muy importante del Reino Unido, que a pesar de que estaba rodeado en el continente europeo, no fue así, por ejemplo, en Norte África y en otras zonas donde los ingleses dieron pelea dura a los alemanes, porque en el fondo Alemania tenía todo el control continental de Europa, o por lo menos de lo que se considera Europa generalmente, que hasta Moscú prácticamente. Y sin embargo, Alemania lo que adolecía, lo que no tenía era petróleo, porque solamente había algunos campos de petróleo en la actual Rumania, pero el resto de Europa es muy poco dada al petróleo, o sea, tiene muy poco petróleo. Y una de las ideas de Hitler era invadir la Unión Soviética para llegar a campos petroleros cercano a los Urales, que están justo en la frontera entre Europa y Asia, que ahí es donde hay una gran cantidad de petróleo, y después en Siberia que hay muchísimo más petróleo todavía. Además de que el país actual de Azerbaiyán también tiene campos petroleros, parte del Mar Caspio, etc. Entonces, finalmente Hitler, por una cuestión ideológica, pero también por una cuestión estratégica, intenta invadir la Unión Soviética y en un principio tiene un éxito arrollador. Hay que pensar que los primeros meses fue avance, 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 y finalmente fue parado poquito antes de el invierno del año de fin del 41, comienzo del 42. O sea, el plan de Hitler era arrasar todo antes de que llegara el invierno. Bueno, fracasó en eso. Finalmente el invierno fue el gran aliado de los rusos, como lo había sido antes frente a Napoleón, por ejemplo. Y eso generó un desgaste y una mortandad enorme dentro de la oficialidad alemana, a pesar de que mantenían, digamos, un espíritu de tropa extraordinario. Había un desgaste material obvio, o sea, estar en guerra en territorio ruso es algo que prácticamente nadie puede aguantar, digamos. Las guerras históricamente en Rusia llegan a un stand-by durante todo el invierno y vuelven a reanudarse en las primaveras. Entonces, en el fondo, ahí tuvo más de 6 meses la Unión Soviética para reacomodarse, para reemplazar material bélico. Stalin inteligentemente lo que había hecho era redirigir parte de la industria bélica hacia los Urales, muy alejado de donde está el conflicto. Entonces ahí pudo seguir fabricando tanques, etcétera, y con una ayuda gigantesca de Estados Unidos, que eso tampoco lo suelen decir los comunistas, pero Estados Unidos les pasó tecnología, les pasó material bélico, acero, etcétera. Así que en el fondo, este video es para un poco eso, para ir desentrañando y descartando cada uno de los mitos comunistas que se han ido creando, primero sobre los supuestos antistalinistas que se dicen actualmente todos los comunistas. O sea, la ideología dominante en el Partido Comunista Internacional al día de hoy es antistalinista, ¿no es cierto? Ellos hablan de Lenin muy a favor y de parte de lo que pasó después,
pero en contra de Stalin, porque Stalin igual era antisemita, igual que Hitler, era anti-LGTB, digamos, era un conservador moral y era muy parecido a Hitler en muchos aspectos, obviamente no en todos los aspectos. El nazismo era una ideología muy relacionada con la raza y otros temas que eran los únicos que, entre comillas, no tocaba tanto el stalinismo, por decirlo así. Pero de todas maneras tampoco tenía ningún reparo en pactar con ellos. Así como digo, el comunismo actual tiene muchísimos mitos y esto de la victoria frente a los alemanes es uno de los más grandes de todos. Además que la misma estrategia militar rusa fue perder y perder y perder gente. El tema es que Rusia y la Unión Soviética en general tenía una ventaja demográfica gigantesca frente a Alemania. Alemania en ese momento eran menos de 70 millones de habitantes. Rusia en ese momento la Unión Soviética tenía más de 100 millones de habitantes, más de 120. Y obviamente perdieron mucha más gente que los alemanes, pero tenían esa estrategia, digamos, que era como perder gente y les daba lo mismo. Lo iban reemplazando, lo iban reemplazando, lo iban reemplazando. Y los gigantes de su territorio también les ayudaba a ir sacando diversos materiales, minerales, etcétera, para seguir con su industria, aunque una gran parte de lo más productivo de su territorio estuviera ocupado en ese momento por el Tercer Reich. Así como digo, esos son muchos los mitos que hay en torno al comunismo y bueno, tampoco uno puede desdeñar la decisión final que tuvo Stalin, que fue muy duro y sin importar la cantidad de bajas que tuviera, que los mandaba a morir literalmente, pero bueno, hay que dársela que fue firme en ese sentido. Pero ideológicamente no tenía mucha diferencia con el Tercer Reich, como digo. Más allá que el Tercer Reich, obviamente en aspectos económicos, en aspectos tecnológicos, era muy superior a la Unión Soviética, pero por un asunto de tamaño y por un asunto de alianzas, porque Estados Unidos fue fundamental para ayudar a la Unión Soviética. Y por otro lado, los soviéticos también tuvieron, entre comillas, la suerte o la astucia de no pelearse con Japón hasta el final de la guerra. O sea, los soviéticos con Japón prácticamente tenían una especie de, entre comillas, pacto de no agresión. Entonces todo el lado oriental de la Unión Soviética estaba bastante resguardado. ¿Ok? Solo finalmente cuando los japoneses empiezan a ser derrotados en el Pacífico y cuando ya los nazis habían sido derrotados en Europa, los soviéticos tienen una batalla donde triunfan sobre los japoneses. No más que eso. Entonces en el fondo fue, digamos, como estrategia general, fue una buena estrategia por parte de la Unión Soviética. Ahora, obviamente, contando con ciertas ventajas que las supieron aprovechar. Ahora, venir a decir que eso fue un triunfo moral. Yo le escuchaba a Pablo Iglesias decir que el triunfo de la Unión Soviética sobre los comunistas representa el hecho de que tenían una mejor economía, una mejor sociedad sobre los nazis. Es una idiotez, bueno. O sea, es algo que no aguanta nada. Bueno. O sea, con esa misma lógica, todos los que han ganado guerras han sido superiores a los otros. Una lógica bastante totalitaria, bastante satánica y bastante, como dije, totalitaria. Porque en el fondo entonces la mejor sociedad que existe en la historia de la humanidad ha sido la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha sido finalmente, la suma y resta, el país que ha logrado desarrollar una hegemonía mundial, ganando la mayoría de las guerras, o por lo menos las más importantes, o cuando ha perdido retirándose a tiempo, etc. Así que en ese sentido, para eso era este video, para desmentir un poco todas las mentiras, falacias y estupideces que repiten los comunistas hasta el día de hoy. Muchas gracias.